Ya. Ok, entonces vamos a seguir con nuestra enseñanza. Acuérdense que ahorita fue la predicación, ahora fue la enseñanza. Digo, ahorita va a ser la enseñanza. Vamos a estar hablando acerca de Rubén. Quizás vamos a estar viendo algunos personajes. Acerca de las iglesias que estamos viendo en Apocalipsis, vamos a la número 4, ¿verdad? Vamos a la número 4 y luego voy a estar enseñando la número 5 y vamos a terminar en la 7 y quizás vamos a empezar acerca de algunos personajes, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. Vamos a empezar con Rubén, pero antes vamos a tener un canto. Amén. Bueno, entonces ahí quedó, ¿verdad? El canto, Dulce Comunión. Como les digo, eso es lo que había dejado la iglesia de Éfeso. Había dejado su primer amor, que era su comunión con el Señor. Y estaba haciendo muchas cosas, pero no tenía ya comunión, ¿verdad? Y bueno, ahí ya miramos eso. Entonces, como les decía, vamos a estar viendo acerca del personaje de Rubén. Vamos a ir a Génesis 49. Génesis 49, versículo 3. 49:3. Génesis 49:3. Dice así. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. El versículo 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios de Rubén. Ahora, Rubén, ¿verdad? Rubén, acuérdense que Rubén era hijo de Jacob y era hijo de Raquel, ¿verdad? Entonces, Rubén era hijo de Jacob y hijo de Raquel. Entonces, dice la Biblia que Rubén, ¿verdad? Rubén, en el versículo 3, dice que tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Entonces, Rubén, fíjense todo lo que Rubén
pudo llegar a ser o podía haber sido hecho. O sea que Rubén podría haber sido una preeminencia o una persona influyente o una persona privilegiada o una persona con muy buena reputación. Podría haber sido eso Rubén, porque ahí Jacob le está diciendo, tú eres mi primogénito. Y acuérdense que el primogénito, es decir, acuérdense que el primogénito, él tenía doble porción, ¿verdad? O sea, doble bendición. ¿Por qué? Porque era el primogénito. El primogénito, como ustedes saben, es el primero en nacer, ¿verdad? El primogénito es el primero en nacer. Entonces, Rubén, eso es lo que él podía haber sido. Una persona influyente, una persona de preeminencia, una persona privilegiada, con reputación. Eso había podido llegar a ser Rubén. Pero por causa del pecado, que Rubén cometió, ¿cuál fue el pecado que Rubén cometió? El pecado que Rubén cometió fue meterse con la concubina de Jacob, su padre. ¿Cuál era? Esta era Bila. Bila era la concubina era la sirvienta, pues, de Raquel, ¿verdad? Entonces, Bila era la sirvienta de Raquel. Raquel era esposa de Jacob. Y básicamente Bila era como, venía a ser como otra mujer también de Jacob. Entonces Rubén se metió con ella. Entonces al meterse con ella, fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4. Dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Fíjate lo que dice. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. ¿Sí ven? Entonces Rubén, él, por así decirlo, estaba destinado a ser una persona de privilegios, a ser una persona de preeminencia, a ser una persona de doble bendición. ¿Por qué? Porque era el primogénito. ¿Sí entendemos eso? Pero por causa de que se subió al estrado de su padre, por causa de que se subió al lecho de su padre o se metió con una de sus mujeres, de su padre, de su propio padre, entonces dice la Biblia que se envileció. Se envileció. ¿Sí entendemos eso? Se envileció. Entonces, ¿por qué? El pecado siempre trae pérdidas. Siempre el pecado trae pérdidas. Entonces, Rubén, al echar todas sus virtudes al agua, al mar, obviamente, perdía todas sus virtudes, perdió todas sus, si entendemos eso. Entonces, perdió sus virtudes. ¿Por qué? Porque todas las aventó al mar. Todas las aventó al mar. ¿Qué quiere decir eso? Que él básicamente, pues, pecó. Pecó. Entonces, cuando él comete ese pecado, dice la Biblia, se envileció. Pero Rubén podría haber sido hecho el hermano mayor, el hermano que podría haber guiado la familia, el hermano que podía haber influenciado en la familia, o el hermano que podía haber guiado la familia e influenciado en muchas áreas. Pero como Rubén pecó, se envileció, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros, ahí dice un proverbio, no me acuerdo cuál el proverbio, pero dice, fíjense lo que dice aquí, voy a ver si lo hallo, es un proverbio donde dice que el pecado, ese proverbio yo no lo anoté,
pero a ver si lo pueden buscar. Ahí, aquí está, 14:34. Fíjense lo que dice Proverbios 14:34. Este es el verdadero problema de las naciones. Fíjense lo que dice Proverbios 14:34. Siéntate. Siéntate. Proverbios 14:34. Fíjense lo que dice. La justicia engrandece, ¿qué? A la nación. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado, ¿qué dice? Es afrenta de las naciones. ¿Sí ven? Ese es el verdadero problema. Entonces, cuando Rubén peca, contra su padre, obviamente peca contra Dios, dice la Biblia que se envileció. Se envileció. ¿Sí entendemos? O sea que se volvió de un carácter impetuoso, un carácter inestable, un carácter sin dominio, sin dominio en sus instintos, en sus ojos, hombre presuroso, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, la justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las personas empiezan a ser justas, no nomás justas en cuanto a cosas, sino justas delante de Dios, o sea, salvas pues. Entonces, cuando las personas empiezan a ser salvas y empiezan a ser justas en sus vidas, dice la Biblia que eso engrandece a la nación. Y eso es lo mismo que engrandece a un individuo, ¿sí o no? La justicia engrandece a un individuo. Y dice aquí la Biblia que la justicia engrandece a la nación. Entonces, a una nación, ¿quién la engrandece? La justicia, ¿verdad? ¿O sus buenos políticos? No, la justicia. No hay manera de que sus políticos engrandezcan a una nación si hay pecado. Entonces, pero dice, mas el pecado, la palabra afrenta, quiere decir vergüenza y maldición. Ahí la palabra afrenta quiere decir vergüenza y maldición. Mas el pecado es maldición de las naciones. ¿Y qué quiere decir la palabra maldición? La palabra maldición simplemente es que Dios piensa mal de una ciudad. Eso es todo. Dios piensa mal de una ciudad. Ahora, si Dios piensa mal de una ciudad, adivínale qué, eso va a pasar. Porque al Dios pensar mal de una ciudad, es que eso pasa. Eso es maldición. O sea, maldecir, ¿no? Esa es la maldición. Cuando Dios maldice una ciudad, eso es piensa mal de ella. Entonces ahí está, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué quiere decir la palabra afrenta? Vergüenza y maldición. Entonces el problema verdadero de una nación es el pecado. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema de una familia es el pecado también. El verdadero problema de una persona es el pecado también. ¿Sí entendemos? Entonces, Rubén dice que cuando él cometió el pecado, se envileció. Ahí está. Se envileció. Envileció es la misma palabra afrenta, vergüenza y maldición. Entonces, al cometer ese pecado, se envileció. Entonces, Rubén, ¿cuál fue la consecuencia de que Rubén, al cometer pecado, ¿verdad? Al darle rienda suelta a sus instintos, al darle rienda suelta a los pensamientos de pecado? Por eso les digo, así como uno se chequea la sangre, así uno debe de chequear sus pensamientos. Ay, Señor, mis pensamientos ya están bien torcidos. O mis pensamientos ya son de no ir a la iglesia. O mis pensamientos ya son de no buscar a Dios. O mis pensamientos ya son de no leer la Biblia. O mis pensamientos ya no es de cuidar mi salud. Tengo que volver. O sea, volviendo en sí, como dijo ¿quién dijo volviendo en sí? ¿Cuál era? ¿El demoniado? No, era el hijo pródigo.
Él dice que volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que pues reaccionó, pues. Entonces, es bien importante que nosotros también estemos chequeando nuestros pensamientos. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el asunto es que el pecado, ¿verdad? La consecuencia del pecado, la consecuencia de que Rubén haya pecado, dice la Biblia que perdió influencia. Y ese es el asunto. La Biblia dice bien claro que Rubén perdió influencia. ¿Se acuerdan que dice que se envileció? ¿Verdad? Se envileció, y al envilecirse, o sea, como dice aquí en Proverbios, al haber afrenta, vergüenza y maldición, o sea, pierde su influencia. Entonces, Rubén era un hijo primogénito, ¿verdad? Entonces, esos privilegios de primogénito los perdió. Entonces, se envileció y perdió la influencia. O sea, perdió influencia sobre sus propios hermanos, ¿verdad? Entonces, el asunto es que cuando Rubén comete pecado, se envilece, y allí es donde pierde influencia con sus hermanos. Eso es cuando viene la pérdida de influencia con los hermanos. Y ustedes sabían que en cuanto pierdes tú la influencia contra otros, con otros, o los de tu casa, o tus hermanos, o tus vecinos, cuando tú pierdes la influencia, adivínenle qué es lo que queda. ¿Qué es lo que queda? A ver. Ya cuando tú no tienes influencia sobre una persona, ¿qué queda? Nomás pelearse, o ya no hablarse, o dividirse. Pero vienen las peleas. ¿Por qué? Porque ya se acabaron la influencia. ¿Y por qué se acaba la influencia? Por el pecado. En cuanto Rubén cometió ese pecado, se envileció, dice la Biblia. Y como se envileció, perdió su influencia. Y dice la Biblia que cuando Rubén quiso hablarle a sus hermanos, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto, no le oyeron, dice la Biblia. Vamos a verlo. Vamos a Génesis 42, 18 al 22. 42, Génesis 42, 18 al 22. Aquí Rubén ya perdió su influencia. Génesis 42, 18. 42, 18 al 22. El que lo tenga, léale. 42, 18. Y al tercer día les dijo José, hacer esto y vivir. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra casa. Hasta léele el 21 por cuestión de tiempo. Y decaían el uno al otro. ¿Cómo que decaían? Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 22. Entonces Rubén... Fíjense lo que dice. Entonces Rubén, léele. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ahí está. No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no ¿qué? No escuchasteis. No escuchasteis. No me escucharon ustedes. Ahí está Rubén diciendo, no me escucharon ustedes. No me escucharon. No le oyeron. No le obedecieron. ¿Por qué? Porque él ya había perdido su influencia. ¿Por qué? Porque estaba envilecido por el pecado. Cuando una persona pierde su influencia contra sus hermanos o sus hermanas, porque está podrido en pecado. Y no se puede nosotros influenciar a otra persona, no la podemos influenciar porque nosotros mismos estamos podridos. Estamos llenos de pecado, llenos de tanto cochinero en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros mismos. ¿Cómo vamos a influenciar? ¿Verdad que no? ¿Sí estamos entendiendo? Hay familias en donde todas las hermanas están peleadas.
Y luego llega una hermana y luego, no, pues ya vete porque ya llegó. ¿Verdad? Y viene la otra y, no, pues ya viene esa. Ya me voy. O si no, o si va a haber un cumpleaños, ¿verdad? Va a ir Jolanda, si no, para no ir. Así es el asunto. Así están las familias. Si va aquel, yo no voy. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, ¿por qué se pierde la influencia? Por el pecado. Cuando nosotros pecamos, nos envilecemos. Y cuando nos envilecemos, empezamos a perder influencia sobre las otras personas. ¿Sí entendemos eso? Y eso ha pasado por muchos, por donde quiera ha pasado eso. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Rubén perdió su influencia. Cuando él quiso decirle a sus hermanos, pues ya no pudo. Cuando él quiso advertirle a sus hermanos, pues no lo oyeron. ¿Por qué? Porque él había perdido su influencia. ¿Sí entendemos? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos en la mente. Si tú quieres tener influencia sobre otras personas o sobre tus hermanos, primero debes de decir, primero voy a tratar de estar limpio delante de Dios. Si no, no voy a poder. Nosotros tenemos un hermano el que conoció primero el evangelio de nosotros, ¿quién fue? El primero, parece que fue mi papá, ¿verdad? Parece que fue mi papá. Y luego después, ¿quién siguió? Después siguió Nilo. Y luego después, no sé quién más. Pero fíjense, ellos dos, posiblemente en el 1980, ¿verdad? ¿O no? ¿En el 90? Entonces, posiblemente en el 90. Ahora, en el 90, por ejemplo, como Nilo, ¿cuántos años tenía? Quizás tenía como unos 30, ¿verdad? Porque este tiene como 40 y algo, ¿no? O 20. Ahora, él conoció el evangelio a los 20. Mi papá tiene ahorita 80. Entonces, en el 90, tendría 90, 10, 40. Como 50. Ahora, si ellos se hayan entregado al evangelio, a servir a Dios, a buscar a Dios y amar a Dios y a pagar el precio, pues. Y ahora imagínense cuánta influencia hubieran tenido en la propia familia. En ese tiempo todavía Eloy no se hacía testigo de Jehová, ¿o sí? ¿O ya andaba? Pero no estaba bien metido porque se casó en la iglesia católica, ¿verdad? Entonces en ese tiempo, si ellos hayan obedecido a Dios, si hayan entregado a Dios y querer pagar el precio, pues, de dar su vida al Señor y hacer algo, quizás Eloy no se haya hecho el testigo de Jehová y Candelaria tampoco se haya hecho testiga de Jehová. Y ahorita son testigos, pero testigos. Son falsos, obviamente. Pero es lo que les digo. ¿Por qué no tuvieron influencia? ¿Por qué no tuvieron influencia en todos los demás? ¿Por qué? Porque se dedicaron al pecado. No hay otra. Ahora, no es que se hayan dedicado 100%, no, lo que pasa es, la diferencia es, o te entregas bien al Señor y haces tu influencia, o no. ¿Sí entendemos? O sea, no quiere decir que anden borrachos y todo eso. ¿Sí entendemos eso? Entonces, Rubén perdió su influencia. Si nosotros queremos perder nuestra influencia es bien fácil, nomás estar en el pecado. Pero si nosotros queremos influir, no va a ser de la noche a la mañana, pero si nosotros seguimos echándole ganas, vamos a influir en ciertas personas. ¿Sí o no? Ahorita estamos influyendo en ciertas personas. Fíjense ahorita, por ejemplo, la obra en Copala, cómo ya se empezó. O sea, de que estamos influyendo por la gracia de Dios. Y ellos,
Los que están en Copala, que están sirviendo, están influyendo en otros. Así va la cadenita, ¿sí o no? Bueno. Entonces, Rubén perdió su influencia. Entonces, si tú no quieres perder tu influencia, siempre debes de pensar de tener buena comunión con el Señor. Y fíjense cómo por el pecado se pierde la influencia, por el pecado se pierde hasta la reputación. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10, el que lo tenga, léale. 2 de Timoteo 4:10. Fíjense lo que dice ahí. Porque Demas me ha desamparado, amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hasta ahí, ahora otra vez. Porque Demas me ha desamparado, ha amado este mundo y amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hasta ahí se ha ido a Tesalónica. Entonces, Demas perdió su reputación. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Demas me ha desamparado y amó este mundo. En vez de amar a Dios, amó al mundo. Demas se fue al mundo. Demas anda en el mundo. Perdió su reputación. Entonces Rubén perdió su influencia y Demas perdió su reputación. Entonces nosotros, si nosotros queremos perder la reputación, vámonos al mundo. Pero si nosotros queremos seguir teniendo una buena reputación como Dios quiere, entonces debemos de seguir siendo fieles. Seguir siendo fieles al Señor. Seguir viniendo a la iglesia, no dejando de congregarnos como Tomás tiene por costumbre. Porque Tomás tenía esa costumbre, ¿se acuerdan? Cuando llegó el Señor y Tomás no estaba y después andaba peleando, no, yo no voy a creer si no veo. Y el siguiente domingo viene el Señor y le pone un coscorrón, no estaba de más el domingo. ¿Verdad? Entonces, vemos que Demas perdió su reputación. ¿Por qué? Porque Pablo lo señaló, que se fue al mundo, que amó al mundo. Lo señaló Pablo. Y porque eso es lo que pasó. ¿Sí entendemos? Entonces, vemos cómo Pablo señaló a Demas, que se fue al mundo. Imagínate que la gente te pueda señalar, no, ese se fue al mundo. Ese ama al mundo. Anda en el mundo. Ama al mundo. Escogió al mundo. Que te señalen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pierdes tu reputación. Ahora imagínate que tú te vayas al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál influencia vas a tener? ¿Verdad que no? No vamos a tener nada. Ahora, también por el pecado se pierden privilegios. Por el pecado se pierden privilegios. Cada vez que nosotros pecamos, perdemos privilegios. Nosotros no sabemos hasta qué tanto perdemos privilegios. Pero cada vez que nosotros pecamos, y fíjense cómo digo nosotros, porque todos pecamos. Cada vez que nosotros pecamos, perdemos privilegios. Nosotros no sabemos hasta qué tipo de privilegios nosotros hemos perdido por cometer pecado. ¿Sí entendemos? Porque fíjense cómo Adán perdió ese privilegio. Fíjense lo que dice ahí en Génesis. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, 23. Génesis 3, 23. Vamos ahí. Génesis 3, 23. Léanle. 3, 23. Sí. Génesis 3, 23 dice: Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Sí ven? ¿Qué le pasó a Adán? Lo sacaron. Lo sacaron. Lo sacaron. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó, ¿sabes qué? Órale, para afuera. Lo sacó para afuera. Perdió Adán ese privilegio por haber pecado. Rubén
por haber pecado, se envileció, perdió su influencia sobre sus hermanos. Demas perdió su reputación, fue señalado. Demas se fue al mundo, allá anda en el mundo. Y Adán perdió sus privilegios. Adán, él había sido hecho, Dios lo había puesto en el jardín, pero como él había pecado, dice la Biblia que lo sacó fuera del jardín. Entonces vemos que la consecuencia del pecado te hace perder. Hay pérdidas. Entre más pecado hay en tu vida, hay pérdidas. Entre menos pecados conscientes en tu vida, hay más victoria. Más victoria. Empiezas a ganar privilegios. Empiezas a ganar reputación. Empiezas a ganar influencia. Entre menos pecado hay en tu vida, tu influencia se va más arriba. Entre menos pecado hay en tu vida, más privilegios empiezas a ganar, más puertas abiertas se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque tú mismo no permites pecado. Porque el pecado, dice Proverbios, es afrenta de las naciones. ¿Qué quiere decir afrenta? Vergüenza, vileza. ¿Sí entendemos eso? O sea que no hay otra cosa más de que el pecado en la vida de nosotros. Ese es el verdadero problema. No crean que, es que los políticos en México se roban el dinero y que los políticos en México hacen esto y que hacen esto. Y eso sí es verdad que pasa eso. Pero el verdadero problema es que la gente, mucha gente no quiere nada con Dios. Fíjense, por ejemplo, como ahorita, ¿a cuántos no les llamamos que vinieran a la iglesia? Quizás no ahora, pero ¿cuántos le hemos llamado que vengan a la iglesia y que vengan a la iglesia? Y unos dicen, pues vine a visitar a mi familia en pleno domingo. Yo voy a ir al fútbol. O no, pues yo estoy bien cansado. No, es que yo tengo trabajo el domingo. No, es que yo tengo esto, y todos ponen excusas y excusas para no oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quieren así vivir. Pero quieren que Dios los bendiga. Pero quieren que les vaya bien. ¿Eso cuándo? ¿Cuándo? ¿No es así? Imagínate que nos vaya bien sin Dios. Imagínate. ¿Verdad que no puede ser? No puede ser. Porque ¿cómo nos va a ir bien a nosotros sin Dios? Si el que tiene el control es Dios. O de otra manera la gente se está burlando de Dios. Mira, a mí me va bien sin Dios. A mí me va bien. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el verdadero problema es el pecado. Ese es el pecado. Entonces, en cuanto nosotros en nuestras vidas no permitamos pecado o peleemos de perdido pelear pues contra el pecado o contra los pensamientos horribles que se vienen a nuestra mente, pensamientos perversos que empiezan a llegar a nuestra mente, como le digo, no nomás de inmoralidad, pero de rajar, ¿verdad? En el ministerio, o de cansarnos, o ya no dar folletos, o ya no cooperar, o ya no ayudar, o ya no esto. Todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Estar al tanto, pues. Todo eso va abarcando, todo eso es el pecado. Entonces, si nosotros tratamos de mantenernos lejos del pecado, sabemos que nadie es perfecto, pero lo que tú puedas hacer, o sea, pelear contra esos pecados, entre menos pecado tengas en tu vida, más influencia vas a tener, más reputación, tu reputación se va a empezar a ir para arriba, tus privilegios se van a ir para arriba, puertas abiertas te van a llegar, trabajos que antes te los pagaban a cierto dinero, te los van a pagar al doble, y cosas de esas que te pueden llegar a tu vida. Pero el asunto es mantenernos a raya con el pecado.
Porque dice Proverbios que el pecado es afrenta, o sea que es la maldición. Cuando una persona está en maldición, ¿tiene dinero? No, no tiene dinero. O un rico también puede estar en maldición, pero ¿quiere algo con Dios? No. Acuérdense que Dios está salvando a los pobres y está salvando a los ricos. Y a los dos los quiere como traerlos, pues. El rico no quiere nada con Dios, pero el pobre también no quiere nada con Dios. Y mucha de la gente pobre también son los que más son carajos en contra de los siervos de Dios. Muchos de ellos, a los que ustedes los miran muy pobrecitos allá en México, ¿verdad? Los que andan ahí con guaraches y que no tienen casa y pues no somos repobrecitos. Muchas veces esos son los que más han hecho daño a los que predican la palabra de Dios. ¿Sí sabían eso o no? Son esos que sacan machete y corren a los predicadores de su pueblo porque ellos son guadalupanos. Entonces, por algo no creen que se le pasó a Dios que están así. No. Por eso les digo, entre menos pecados nosotros permitemos en nuestra vida, más influencia tenemos. Entre menos pecado tenemos en la casa, más reputación tenemos. O sea, tu reputación va a ir subiendo. Tu reputación va a ir subiendo. Tus privilegios van a ir subiendo. Dependiendo cómo esté tu vida moral. ¿Sí entendemos eso? Acuérdense, el problema eso es. Cuando Rubén pecó, ¿qué dice la Biblia? Se envileció, ¿verdad? ¿Y perdió qué? ¿Qué perdió? Su influencia. Perdió su influencia. Ahora, cuando Adán pecó, ¿qué perdió? Sus privilegios. ¿Y Demas qué perdió? Su reputación. Ese se fue al mundo. ¿Tú crees que me va a poder decir, tú andas igual? ¿Qué va a poder decir si este anda peor? No. ¿Sí o no pasa eso? ¿Ah? Una vez andábamos trabajando en la unión y uno le dijo a otro, dice, no, dice, se llamaba Sixto, dice, no, dice, tú deberías ir a la iglesia, le dijo al otro. Dice, este tío que me anda diciendo usted es un esto y aquello. ¿Y por qué? Porque pues los dos andaban en el mundo. O sea, si ven ustedes el punto de que uno no tiene influencia sobre otro. Entonces, el pecado siempre trae pérdidas. Siempre trae pérdidas. Y como les digo, ¿se acuerdan cuando ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban reunidos? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? Estaban reunidos y ¿quién llegó? Cristo llegó. ¿Y qué llegó diciendo Cristo? Paz a vosotros, ¿verdad? Paz a vosotros. No un coscorrón, ¿verdad? Paz, no, paz, o sea, de paz, pues. De serenidad, paz. Le dijo, paz a vosotros. Y Tomás no estaba. Y era domingo. ¿Dónde andaba el hombre? A ver, ¿dónde andaba? No estaba en la iglesia. Vino Cristo y dijo, paz a vosotros. No, el hombre andaba afuera y andaba todo traumado y andaba todo incrédulo y se perdió de la paz que el Señor trajo, paz a vosotros, y él no estaba. Y por eso andaba todo traumado. ¿Sí entendemos eso? Pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este caso, ¿quién era? ¿Quién era el que no se había congregado? Tomás, exactamente. Entonces, Tomás se perdió de ese momento cuando Cristo dijo, paz a vosotros. Y allá andaba él todo traumado. Allá andaba él todo incrédulo. Se perdió de esa bendición. Por eso les digo, el pecado siempre va a traer pérdidas. Pérdidas económicas, pérdidas morales, pérdidas de salud. Es el pecado. Cuando perdemos nuestra salud, cuando perdemos esto, cuando perdemos aquello, cuando pierden esto, que nos robaron esto, todo viene a ser por culpa del pecado. Por eso les digo,
mucho cuidado con el pecado, porque el pecado, como decía el Cacho, nomás está queriendo entrar. ¿Sí han visto que nomás está queriendo entrar? ¿Por qué? Porque con el pecado entran las pérdidas de la influencia, la reputación, el privilegio. Todo se va empezando a perder, hasta la paz. Todo eso empezamos a perder, se pierden las familias, se pierden los matrimonios, se pierden los hermanos, se pierden los amigos, todo se va perdiendo por el pecado. ¿Sí entendamos eso? Entonces, pero fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Vamos a Juan 21:3. Este es lo opuesto a Rubén. Vamos a Juan 21:3, el que lo tenga, léale. Juan 21:3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros También. contigo. Hasta ahí. Otra vez léele. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Sí ven? Pedro le dijo, voy a pescar. ¿Y qué le dijeron los otros? Vamos nosotros también contigo. ¿No es eso influencia? Eso es influencia. Vamos nosotros también contigo. Voy a ir a la iglesia. Oh, vamos también nosotros contigo. Voy a ir a ganar almas. Oh, también vamos nosotros contigo. Voy a leer la Biblia. Oh, también voy a leer mi Biblia. Voy a ir a orar. Ah, también vamos a orar. Vamos a dar. También yo quiero ayudar. Esa es influencia. Pedro tenía influencia. Rubén perdió su influencia. ¿Sí entendemos? Entonces, Pedro tenía influencia. Voy a pescar. Vamos nosotros también contigo. Cuando nosotros empezamos a tener influencia de parte de Dios, eso es lo que pasa. Leemos la Biblia. Oh, yo también quiero leer la Biblia. Voy a ir a ganar almas. Oh, también yo quiero ganar almas. Vamos a dar dinero. Oh, también yo quiero dar dinero. Oh, voy a ir a repartir folletos. Oh, también yo quiero ir a repartir folletos. Eso es cuando nosotros empezamos a tener influencia. Y la influencia se va reflejando. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando del pecado. Y Dios nos está invistiendo de influencia. Dios nos está empezando a investir. Por ejemplo, como en los últimos tiempos hemos tenido visitantes. Poquitos, pero hemos tenido visitantes, ¿sí o no? ¿Verdad? Tuvimos a Roque, y luego tuvimos al otro señor, ¿cómo se llamó? Ese, y luego el que acaba de llegar, que oramos por él. Hemos tenido visitantes, no se han quedado, pero de perdido estamos teniendo visitantes. Ahora ya son salvos. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener influencia es porque Dios nos está invistiendo de ese poder. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos estamos apartando de pecado. Por eso dijo Cristo en San Juan, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, si nosotros somos seguidores de Cristo, no debemos de andar en tinieblas. Y si empezamos a andar en tinieblas, inmediatamente decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero este camino. Cuando dejamos de orar, yo no quiero este camino, ponernos a orar. El que me sigue no andará en tinieblas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:10. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínate que tú empieces a ver la mano de Dios. Y la mano de Dios la empiezas a ver en las bendiciones que te llegan. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad, dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Luego hay otro versículo que dice, en segunda de Pedro parece, que dice, sed santos porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que me sigue no andará en tinieblas,
Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Esos versículos todos nos hablan de que nosotros debemos de tener cuidado en qué estamos pensando, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestra conducta en la casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo. Todo eso es. ¿Sí entendemos? ¿Por qué? Porque el pecado, dice Proverbios, que es afrenta de la nación. O sea, es vileza, es vergüenza, es maldición. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con todo eso en cuestión del pecado. ¿Sí entendemos? Entonces, Pedro, él tenía influencia. Voy a ir a pescar. Ah, nosotros vamos contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que tú invitaras a una persona a la iglesia y que te dijera, voy también yo contigo. ¿Sí o no? O que le dijeras a un hermano tuyo, ¿verdad? En la carne, voy a ir a la iglesia. Ah, yo también quiero ir, voy. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Eso se requiere que andemos limpios. Que andemos puros. Eso es lo que... ahí está el poder. ¿Sí o no? Ahí está el poder. Fíjense lo que pasó también aquí. Vamos a ir a Lucas 1:28. Del 26. Lucas 1:26. Fíjense lo que dice ahí. Lucas 1:26 al 28. Léanle. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. ¿Uno qué? 28, ¿verdad? Fíjate, y entrando el ángel en donde estaba ella, ¿quién? La Virgen María, ¿verdad? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Sí ven? Ahí está el 26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Fíjate qué privilegio de la Virgen María. Qué privilegio de la Virgen María. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios. ¿A quién? A la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres, muy favorecida. Fíjate qué privilegio de la Virgen María. Qué privilegio. ¿Por qué? Porque era una jovencita que se guardaba. Era santa, era pura. Y dijo Dios: ¿sabes qué? Ve con ella. Qué privilegio de ella. ¿Cuántas mujeres no querían ser madre del Mesías? ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres? Todas las mujeres de Israel querían ser madre del Mesías. Pero Dios escogió a esta mujer, a esta jovencita. Entonces ganó un privilegio, ¿verdad? Ganó privilegio. ¿Por qué? Porque su pureza. ¿Sí entendemos eso? Y Pedro ganó influencia. ¿Por qué? Por su apartamiento del pecado. Por apartarse del pecado. Porque el pecado es afrenta de las naciones, es vergüenza de la nación, es maldición. ¿Sí entendemos eso?
Entonces, lo que es Pedro, lo que fue la Virgen María, y podemos ir diciendo por Sama también, cómo tuvieron esas personas que ganaron renombre. ¿Sí entendemos? Entonces, estos iban ganando privilegios. Los otros perdieron y estos ganaron. Entonces, vemos aquí que estos, lo que es Pedro, lo que es María, y podemos mencionar un montón de gente que empezaron a ganar privilegios, a ganar influencia, a ganar reputación, mientras que los otros, Adán perdió privilegios, Rubén perdió su influencia, Demas perdió su reputación. Entonces, dependiendo, por eso te digo, dependiendo el pecado, ¿verdad? Qué tanto la persona se aparta del pecado, empieza a ver la diferencia. Y se mira en las acciones, pues. ¿Sí entendemos eso? Hasta ahí, ¿cuánto estamos entendiendo? Ahora, en la tribu de Rubén, acuérdense que estamos hablando de Rubén. En la tribu de Rubén, ¿cuántos profetas hay? Ninguno. ¿Cuántos jueces? Ninguno. ¿Cuántos príncipes? ¿Sí ven? Entonces no hay profeta, no hay juez en la tribu de Rubén. No hay nada de eso. Nomás para que ustedes vean hasta dónde llegó el pecado. Pero ¿sabes cuáles las personas que sí hay en la tribu de Rubén? ¿Cuáles personajes sí hay en la tribu de Rubén? Números 16 nos habla de Datán y nos habla de Abiram. Sí, Abiram y Natán. ¿Se acuerdan quiénes son estos dos? Estos dos personajes son los que se rebelaron en contra de Moisés. Y se acuerdan que se los comió la tierra. ¿Sí entendamos? Esos son de la tribu de Rubén. Esos son de la tribu de Rubén. Vamos a ir a Números 16 para que ustedes vean. Números 16. Números 16. Vamos a ir ahí desde el 23. Fíjense lo que dice. Números 16. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué dice? Se abrió, ¿qué? La tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Estos hombres vienen de la tribu de Rubén. Vienen de la tribu de Rubén. Pero no había ningún profeta, ningún juez en la tribu de Rubén. ¿Por qué será? ¿Sí entendemos? Ninguna persona de renombre para Dios. Pero sí hallamos a lo contrario. ¿Sí entendemos hasta dónde estaba llegando la maldición? ¿Hasta dónde estaba llegando el pecado que cometió Rubén? Ni siquiera tuvo influencia en sus hermanos, ni siquiera tuvo influencia en los otros para hacer algo para Dios. Pero sí salieron de Rubén estos hombres impíos que hasta se los tragó la tierra. Entonces, ¿por qué? Por la vileza del pecado. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el pecado nos puede llevar lejos, 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 lejos. Lejos, lejos, el pecado nos lleva lejos. O sea que el pecado no para.
Hoy cometes un pecado, mañana es otro, mañana es otro, mañana el pecado no para. ¿Sí entendamos eso? Amén. Imagínense que de nosotros salieran los de segunda de Timoteo 3. Y de hecho, ¿de dónde creen que van a salir? ¿Cómo va a ser la iglesia en el tiempo de la iglesia en la Odisea? ¿No va a ser una iglesia mundana? Entonces, ¿de dónde van a salir los hombres de segunda de Timoteo? Quizás del cristianismo. Quizás de las mismas personas que un día iban a la iglesia, que un día leían la Biblia, que un día conocieron de Cristo. Quizás esos mismos son. Vamos a ir a segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Y con ese vamos a terminar. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. El que lo tenga, léale. Timoteo 3, 1 al 5. Timoteo 3, 1 al 5. Palabra fiel. ¿Esa? Segunda. No. 3. También debes saber esto. Fíjense lo que dice. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Peligrosos. Ahí está. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué? Evita. Imagínate. ¿De dónde crees que van a salir estas personas? ¿Van a tener apariencia de piedad? Van a ir a la iglesia, van a traer saco, van a traer corbata, van a traer Biblia, van a decirte hermano, van a decirte esto, van a decir lo otro. Tendrán apariencia de piedad. Y esos son los tiempos peligrosos que dice la Biblia. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿De dónde van a salir todos estos hombres? Quizás de los que antes oían un buen sermón, o de los que iban antes a la iglesia. Yo no sé. Pero al igual que con Rubén, salieron estos hombres impíos. Así dice la Biblia que estos hombres impíos quizás van a salir de los mismos que se congregaban. Y esos son los tiempos peligrosos. ¿Sí entendemos? Entonces, dice que tendrán apariencia de piedad. A estos evita. Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, mucho cuidado. Tu vida va a depender de que como la sangre te la estés chequeando cada rato. Si anda muy alta, corre, tómate una pastilla o bébete otras cosas para que se te baje, que la sangre no ande tan alta. Así también el pecado, estarnos chequeando los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, nuestra avaricia, ¿sí entienden? Nuestra avaricia, nuestra codicia. Ay, ya soy muy codicioso. Ay, ya soy bien vanidoso. Ya, Señor, ayúdame. Ya mi codicia, mi avaricia, mi pecado. Señor, ayúdame. No estoy leyendo bien la Biblia. No estoy orando el tiempo suficiente. No estoy ayudando lo suficiente. Señor, ayúdame. Ayúdame a ser real contigo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, mucho cuidado. A esto se evita, dice. A esto se evita. Pero ¿de dónde van a salir tantos hombres así?
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores. Dice, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Esos futboleros, esos telenoveleros, o aquellos mentirosos que, sí voy a ir a la iglesia, pero no vienen. Oh, sí voy a ir a la iglesia, pero no. Y aquellos también que les llama a uno para que vengan a la iglesia y nomás te laquean, no contestan y no quieren. Mucho cuidado con el pecado. ¿Sí entendemos? Por eso dice la Biblia que hay que nosotros seguir siendo fieles. En los fieles de la tierra pondré mis ojos para que estén conmigo, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis 2. Se requiere a los administradores que sean fieles. En 1 Corintios 4:2. Salmo 101, versículo 6. Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí entendemos? Que seamos fieles. Hay que seguir echándole ganas. Hay que seguir en los caminos de Dios. Dios sabe las cosas. Hay que seguir predicando de Él. Hay que seguir enseñando de Él. Hay que seguir hablando de Él, buscándolo a Él, orando, leyendo la Biblia, preparándonos. Dios solamente Él sabe, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer. Y nosotros nomás seguir siendo fieles. Porque la tendencia es apartarnos de Dios. La carne es apartarnos. Pero nosotros hay que vivir en el Espíritu y echarle ganas. No como Rubén. Se envileció. ¿Por qué? Porque pecó y perdió su influencia. ¿Estamos entendiendo? Bueno, hasta ahí entonces le vamos a dejar y vamos a orar para despedirnos. Ya fue.